Los etruscos eran un pueblo poderoso, avanzado, rico, constituían una de las mayores potencias de la península itálica y tenían contacto con variedad de pueblos situados a este y oeste, y sin embargo desaparecieron, fueron asimilados por los romanos y no es mucho lo que queda de ellos. Precisamente por esto resultan para nosotros un pueblo bastante misterioso, bastante desconocido. Sabemos que existieron, que vivieron en una parte concreta de Italia y que legaron a los romanos conocimientos arquitectónicos y ciertos deportes. Pero, ¿quiénes fueron realmente los etruscos? Sobre sus orígenes conocemos realmente poco. Los historiadores, ya desde la antigüedad, no se ponen de acuerdo sobre ellos. Heródoto fue uno de los que habló de los etruscos. El historiador griego los relaciona con los lidios. Cuenta que sufrieron una gran hambruna. El rey Atis dividió su pueblo en dos grupos y realizó un sorteo para determinar quiénes se quedarían en el país y quiénes se irían. Él gobernaría sobre los que se quedaran y su hijo, llamado Tirreno, lo haría sobre aquellos que se marcharan. El sorteo se hizo y los lidios que tuvieron que irse se dirigieron a Esmirna para preparar sus cosas, construyeron barcos y partieron desde allí. Cambiaron su nombre por el de su rey y pasaron a llamarse Tirrenos. Todo esto debió suceder antes de la famosa guerra de Troya, del siglo XII a.C. Hay otra teoría y es la de que los etruscos serían el pueblo que conocemos como pelasgos. Se cree que los pelasgos eran los pobladores originales de Grecia y que fundaron las primeras ciudades etruscas. Si asumimos esto como cierto, los etruscos serían de orígenes griegos y por tanto estarían vinculados a ellos. Es cierto que ciudades como Kerveteri y Tarquinia proclamaban esta identificación. Es más, se remontaban a mitos como el del Tirreno de la mitología, hijo de Telefo y nieto de Heracles, y se decía que en la ciudad de Cortona estaría enterrado Odiseo. En Veyes, por ejemplo, ya consideraban como un antecedente importante a Eneas y su viaje de Troya para dar un nuevo hogar a los suyos. La tercera teoría es la de Dionisio de Halicarnaso, del siglo I a.C. Este historiador pensaba que los etruscos eran autóctonos de Italia. Esta teoría podría explicar por qué la lengua de los etruscos era tan diferente a la del resto de pueblos que los rodeaban. Esta no era ni siquiera indoeuropea. La única lengua de Italia parecida al etrusco es el rético, hablado en los Alpes. Los estudios científicos sobre el tema son tan dispares como estas teorías. Uno de ellos apoya la tercera teoría, sugiriendo una gran continuidad en las poblaciones de la región desde el Neolítico. Otro, por el contrario, apunta a contactos humanos con Oriente. Y un tercero, que el ganado que se había descubierto en la zona procedía del propio Oriente. El análisis mitocondrial materno del ADN nos da cuenta del movimiento de ciertas mujeres por el Mediterráneo. No obstante, dada la cualidad de internacionalizada de las élites de esta región, el resultado no es tan concluyente. Seguimos sin saber quiénes eran los etruscos, quizás nunca lo sepamos, o tal vez sí llegue ese momento. Aún así, hay otros elementos como la lengua, la religión o la cultura que quizás puedan orientarnos. Como he dicho, la lengua etrusca no era indoeuropea. En el siglo VIII adoptaron un alfabeto derivado del fenicio. Sus letras, debido a esto, no eran muy distintas de las que podía tener el griego en esta época. No obstante, ya en el siglo II ambos alfabetos eran muy distintos. El etrusco en general, por las inscripciones que se conservan, se lee de derecha a izquierda. Sobre esta escritura no tenemos mucho, pero sí inscripciones sobre metal o piedra y pintadas sobre cerámica. La mayor parte de ellas son dedicatorias, y de estas dedicatorias la mayoría de las palabras tienen que ver con nombres propios. Aun así, también se conservan dos calendarios, uno de ellos de Capua y el otro un libro hecho en lino de 1500 palabras, que se guarda en Zagreb. Hay un total de 12.000 de estas inscripciones.
Son breves y legibles. De ellas se puede extraer cómo funcionaban estos nombres. Hasta el siglo VIII los etruscos solo tenían un nombre propio. Después, en asentamientos más urbanizados, surge un uso de dos nombres. Uno de ellos marcaba de qué padre era el individuo y el otro a qué familia pertenecía. Los historiadores creen que este cambio tiene que ver con la propiedad y su transmisión, y con una mayor complejidad en las relaciones sociales. Los etruscos fueron avanzando en complejidad con el paso de los siglos. El punto de inicio se considera que fue el cementerio de Vilanova, Bolonia, descubierto en 1853. En él se encontró el patrón de enterramientos que sigue el resto de yacimientos. Tanto esta cultura llamada vilanovense como la anterior a ella se consideran el germen desde el cual el pueblo etrusco emergió. Ambas se extienden a lo largo de gran parte de la península itálica. Los asentamientos de la primera edad del bronce se encontraban normalmente en zonas abiertas y llanas. En el norte eran muy uniformes, en el sur más irregulares y con una organización menor. Hacia el siglo XIII se produce un desplazamiento hacia zonas más fáciles de defender. En esta época se encuentra ya cerámica micénica en Italia. El proceso de desarrollo de estos asentamientos es lento. No obstante, ya había indicios de comercio tanto con el norte, en torno al Danubio, como con Oriente Próximo o África. Estas relaciones económicas podrían ser la piedra de toque de la transformación que sufrió Etruria en los primeros compases de la Edad del Hierro. Esta cultura vilanovense se expandió hacia el bronce tardío. Surgieron entonces nuevos asentamientos extensos, ubicados en posiciones estratégicas, con necrópolis a las afueras. Se da también un salto demográfico. Se pasa de unas cuantas decenas de personas a cientos de ellas. Los asentamientos están menos alejados los unos de los otros. Esto podría retroalimentarse causando concentraciones de población que a su vez pudiera producir mayores y nuevos asentamientos no muy distantes. Los etruscos de esta zona eran una sociedad marcada por las conexiones familiares y con unos roles de género que se diferenciaban y se valoraban. La guerra y la caza eran marcadores de estatus social, pero también el comercio. La comunidad era capaz de encargar cerámica y metalurgia exclusivamente para su propio enterramiento, lo cual supone un lujo, una muestra de poder. La sociedad vilanovense era ciertamente igualitaria. No existían muchas distinciones entre individuos. Los enterramientos eran más o menos similares entre todos ellos. Todo este proceso se tradujo en una mayor capacidad de extraer y transformar los recursos a su alrededor, defenderse mejor y organizarse de un modo más eficaz. Las disputas por los recursos estaban a la orden del día y la defensa de los asentamientos era algo tan crucial que empujó a concentrarse y a buscar sitios fáciles de defender. Veyes, Kerveteri, Tarquinia y Bulki tenían en su poder fértiles zonas que podían dedicar a la agricultura y acceso al mar. Populonia y Betulonia se centraban en la riqueza de las minas de la isla de Elba y tenían contactos con Cerdeña. Chiusi y Bulki controlaban rutas comerciales locales, aunque su mayor riqueza y prosperidad provino del desarrollo de la artesanía. Estas ciudades progresaron, además, por la competencia entre ellas y las oportunidades que se iban abriendo a nivel comercial. Los modelos sociopolíticos se volvieron más refinados, quiero decir, diferentes a los precedentes. Se buscó otra forma de organizarse. El liderazgo fuerte, el culto a los antepasados y las relaciones entre asentamientos fueron lo más importante, sobre todo ante los retos que se les presentaban y ante la caída entre los siglos XII y XI de las sociedades de Oriente, como la micénica, lo que condujo a inestabilidad e inseguridad en el Mediterráneo. Esto se vio paliado, aún así, por las relaciones con el centro del continente que demandaba más metal. A mediados del siglo VIII, ya superada esta caída, los griegos se establecieron en el sur de Italia y Sicilia. Las primeras colonias nacían así. Estas colonias comerciaron con el centro de Italia y también con el resto de griegos de su tierra natal.
Así afluyeron copas, platos, ánforas para perfumes o vino. Andando más el tiempo, los etruscos edificaron sus templos, muy parecidos a los de los griegos, con estatuas en el interior y esculturas imitando modelos y asimilando dioses griegos como si fueran propios. Pero los griegos no estaban solos. En torno al 775 a.C., griegos y fenicios fundaron la primera ciudad en territorio italiano, Pitecusas. Así, la influencia de los fenicios llegó incluso a Hispania. Los griegos, por su parte, preferían ceñirse en general al territorio de la península itálica. Cumas fue una fundación griega nueva. A partir del siglo VII ya se encuentran objetos orientales y griegos entre los etruscos. También surgieron una mayor ostentación de la riqueza y un comportamiento elitista. Aparecieron los primeros aristócratas en Etruria, con ganas de competir y de formar parte del mismo mundo que griegos y fenicios. La influencia de estos dos pueblos resultó muy estimulante para ellos. El Mediterráneo se convirtió en una tupida red de relaciones comerciales y culturales entre distintos pueblos y de movilidad. Los etruscos construyeron puertos y se dieron a la mar como el resto de pueblos. También aparecieron los piratas. Esto produjo que hacia el siglo VI el Mediterráneo occidental se convirtiera en un tablero por la lucha de la hegemonía entre diversas potencias que querían llevarse la mejor parte de estas relaciones. Las guerras tenían un componente religioso dentro de esta competición que existía a escala internacional y local. Tanto individuos como colectivos estaban en ello. No es de extrañar, por tanto, que los etruscos, aguerridos y competidores como los que más, inventaran el boxeo y las luchas de gladiadores, todo ello en un complejo equilibrio. Por lo que parece, según ciertos enterramientos, las mujeres, junto a las cuales solían enterrarse cuadrigas, podrían haber participado tanto en actividades económicas, sociales y bélicas en el mismo grado que los hombres. Hay que tener en cuenta, eso sí, que las cuadrigas, como los mismos caballos, eran muy caros en aquella época y reflejan un estatus bastante alto. En cuanto a las actividades sociales, las reuniones como banquetes y fiestas fueron copiadas a los griegos en buena medida. Las élites comenzaron a adoptar los símbolos de animales de los griegos, leones, grifos, esfinges, sus perfumes, ropas, vinos y otros elementos. Con ellos se distanciaron y diferenciaron del resto de la población. Comenzaron a vivir con mayores lujos y a exhibirse a sí mismos con ellos. Las ciudades etruscas se hicieron ricas como consecuencia de todos estos procesos y se especializaron a la vez que usaron sus recursos agrícolas y mineros de la mejor forma posible. Populonia se especializó en el hierro proveniente de sus colinas, Bulki en las esculturas de bronce, Volterra en el alabastro. La mano de obra, numerosa y organizada, también se empleó en una cerámica propia, aun cuando imitara a la griega. Y hasta aquí la primera parte de cómo eran los etruscos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro comentario y like. Nos veremos en la segunda parte. Hasta luego.